El 16 de febrero de 1923, en el Valle de los Reyes, Egipto, una expedición arqueológica británica liderada por Howard Carter se adentró en una antigua tumba subterránea. Tras superar el sello protector, el equipo logró acceder a la cámara funeraria del mismísimo Tutankamón. Carter alzó su lámpara, y a la luz titilante, un espectáculo asombroso se reveló ante los ojos de los arqueólogos. El faraón yacía en su descanso eterno, rodeado de más de 5,000 objetos de valor incalculable. La estancia rebosaba oro, piedras preciosas y otros tesoros sin parangón, un testimonio deslumbrante del poder y la riqueza del antiguo Egipto. Durante más de 3 milenios, como si el tiempo se hubiera detenido, permanecieron inalterados en su lugar de descanso. Entre los incontables tesoros descubiertos en la tumba del joven faraón Tutankamón, un objeto destaca por su singularidad: una daga de hierro de 13 pulgadas, forjada con maestría. Esta daga es una verdadera obra de arte. Su vaina dorada está adornada con un intrincado patrón repujado que evoca la delicadeza de las plumas. Colocada sobre el muslo del rey, de entre los 5,000 objetos que albergaba la tumba, fue la única pieza que permaneció tan cerca del cuerpo del gobernante. En el siglo XIII antes de nuestra era, durante el reinado del joven Tutankamón, su daga no era una simple arma. Forjada en hierro, simbolizaba el poder divino que ostentaba el faraón. Por ello, esta hoja de metal acompañó al monarca a su tumba, destinada a servirle en el más allá. Allí, Tutankamón emprendería una misión esencial: asistir al dios solar Ra en su eterno viaje celeste. Los antiguos egipcios creían que cada atardecer marcaba el inicio del viaje de Ra a través del inframundo, un reino sombrío, inestable y repleto de peligros, demonios y monstruos. El puñal de Tutankamón, por tanto, servía como un arma literal de defensa, destinada a repeler los ataques de esas hordas enemigas. Se creía que la hoja del puñal poseía fuerzas espirituales y milagrosas. La idea de que el joven faraón fuera enterrado con un poderoso puñal de hierro para vencer a sus adversarios en la otra vida es, sin duda, una historia fascinante. Pero, ¿es posible que el puñal realmente contuviera un poder divino, tal como creían los antiguos egipcios? La historia del puñal de Tutankamón está envuelta en un misterio que gira en torno al origen de esta reliquia sagrada. En la época de Tutankamón, la metalurgia del hierro era prácticamente desconocida en Egipto. El hierro con el que se forjó el puñal hallado en su tumba parece tener un origen foráneo. Los antiguos egipcios, maravillados por la maestría de la pieza, creían que un puñal de hierro tan exquisito solo podía ser un regalo de los dioses. Sin embargo, investigaciones científicas recientes revelan que el hierro utilizado en su creación no proviene de menas terrestres. Procedente de las profundidades cósmicas, llegó a la Tierra adherido a un meteorito, hierro meteórico. Visualiza la escena. Hace 3.500 años, en el antiguo Egipto, una roca espacial se precipita desde el cielo. Para los egipcios el firmamento era la morada de las divinidades, y he aquí que un emisario desciende de lo alto, portando hierro en su interior, un metal con el que forjan una daga. ¿Acaso no es un presente de los dioses? En aquellos tiempos, el hierro era un tesoro tan valioso como el oro, y no es para menos, pues caía literalmente del cielo. ¿Será que los antiguos egipcios creían que la daga de Tutankamón poseía un poder sobrenatural, simplemente porque provenía de otro mundo? Es posible. Aquella hoja forjada con hierro meteórico era mucho más que un arma, un símbolo de favor divino, un lazo cósmico, un regalo celestial, una leyenda nacida de las estrellas. Se rumorea que la sacralidad de esta reliquia trascendía lo simbólico, tejiendo un halo de misterio y fatalidad. Tras la extracción del puñal de la tumba de Tutankamón, una serie de muertes inexplicables sembraron el pánico. Recordemos aquel instante en que el equipo de Howard Carter vislumbró la tumba intacta, repleta de tesoros inimaginables. Poco después, Carl Narbonne, el benefactor de Carter, sucumbió ante una muerte repentina y enigmática. Apenas 4 meses tras el descubrimiento, el fallecimiento de Lord Carnarvon desató un torbellino de especulaciones sobre la legendaria maldición de los faraones. Según la versión oficial, una rara forma de septicemia fue la causa de su muerte. No obstante,
muchos la atribuyen a la osadía de perturbar el descanso de un antiguo gobernante. En pocos años, 7 miembros de la expedición fallecieron tras la extracción del puñal del rey Tutankamón de su sarcófago. Esta trágica coincidencia alimentó la creencia de que el puñal no era un simple artefacto, sino la llave de una maldición letal. Cuenta la leyenda que, al extraer un arqueólogo incauto el arma destinada a proteger al faraón, una desgracia ineludible se desata sobre él, como si ancestrales poderes, despertando de un letargo de siglos, buscaran venganza por su perturbada quietud. Si uno creyera en maldiciones, quizás un puñal jugaría un papel central en esta historia. En las profundidades de nuestro planeta se extiende la helada Antártida, el continente más frío e inhóspito del mundo. Esta tierra, que abarca más de 5 millones de millas cuadradas, está cubierta por mantos de hielo que se adentran a más de 1 milla de profundidad. Aquí, la temperatura media diurna alcanza los 49 grados bajo cero Fahrenheit, y los vientos a veces superan las 100 millas por hora. En la desolada Antártida, donde el viento aúlla y el hielo domina, solo la ciencia se atreve a plantar bandera. Los científicos, apostados en estaciones de investigación diseminadas por el continente, son los únicos habitantes de estas tierras inhóspitas. Durante mucho tiempo, la creencia generalizada entre los geólogos fue que el clima extremo impidió que civilizaciones antiguas se asentaran aquí. Pero en 2016, algo inesperado surgió de las profundidades heladas. Imágenes satelitales revelaron una estructura anómala, una formación que desafiaba la naturaleza misma del paisaje. La especulación se desató. ¿Podría ser una pirámide, una creación artificial erigida por manos desconocidas en un pasado remoto? En tiempos recientes, los rumores se han intensificado. Cada vez son más frecuentes los informes sobre el descubrimiento de colosales pirámides que se alzan majestuosas sobre la blanca extensión antártica. ¿Qué secretos guardan estas enigmáticas construcciones? ¿Qué historia olvidada yace enterrada bajo toneladas de hielo? El continente helado, silencioso durante milenios, quizás esté a punto de revelar un capítulo asombroso de la historia humana. En el corazón helado de la Antártida, bajo capas de nieve eterna, yace un enigma que podría reescribir la historia humana. Imaginen estructuras tan perfectas que evocan las grandiosas construcciones egipcias, pero superándolas en tamaño, incluso a la Gran Pirámide. Hablamos de pirámides con bases cuadradas que se extienden por 2 kilómetros de lado. ¿Es concebible que nuestros ancestros alcanzaran las costas de la Antártida y establecieran asentamientos allí? Y si es así, ¿cómo lograron erigir semejantes monumentos en el implacable entorno del continente helado? Los geólogos sostienen que la Antártida ha permanecido bajo el yugo del hielo durante millones de años. Sin embargo, algunos indicios sugieren que en un pasado remoto, esta tierra pudo haber estado libre de hielo, o al menos ciertas regiones permanecieron descubiertas hasta el 4.º milenio antes de nuestra era. Las leyendas polinesias nos hablan de valientes héroes que alcanzaron las costas de la Antártida. ¿Quiénes fueron estos audaces exploradores y cuándo lograron esta hazaña? Argon, un erudito francés, recopiló diversas narraciones ancestrales y las plasmó en su libro Desde la Antártida. En estas historias polinesias, se describe una tierra enigmática con acantilados niveos que emergen del océano, témpanos de hielo imponentes y criaturas insólitas como focas y pingüinos. La semejanza con la Antártida que conocemos hoy es asombrosa. Los polinesios sostenían que este territorio era la cuna de sus ancestros, afirmando con convicción: nuestro origen se encuentra en este lugar. En 2017, un equipo de geólogos alemanes se embarcó en una audaz misión: desentrañar los secretos del clima antártico del pasado. Perforaron las profundidades del helado lecho marino, extrayendo núcleos de sedimentos que guardaban las claves de un mundo olvidado. ¿Podría ser que el lugar más gélido del planeta alguna vez hubiera albergado condiciones propicias para la vida humana? Su hallazgo fue asombroso. La expedición, pionera en el uso de una perforadora submarina en la Antártida, se adentró en las profundidades para revelar un capítulo inexplorado de la historia climática del continente blanco. Al extraer sedimentos con una perforadora especializada, se revelaron más de 60 especies de plantas,
sorprendentemente similares a las que florecen en las selvas tropicales. Imaginen un clima comparable al del norte de Italia actual, y descubrir vestigios de ello en la mismísima Antártida. Este hallazgo asombroso nos recuerda que, a pesar de las condiciones gélidas e inhóspitas que hoy la definen, la Antártida guarda secretos capaces de reescribir la historia de nuestro planeta. La evidencia sugiere que, en tiempos remotos, este continente helado albergó ecosistemas exuberantes y vibrantes. Se dice que estos monumentos de piedra caliza fueron erigidos durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, alrededor del año 2550 antes de nuestra era. Cada día miles de viajeros acuden a este lugar para maravillarse ante las imponentes pirámides, las tumbas ancestrales y el enigmático guardián pétreo conocido como la Esfinge. Quizás sea cierto que la Esfinge es la estatua más famosa del mundo. Su tamaño asombra a cualquiera, ya que fue esculpida a partir de un único bloque de piedra. Tallada directamente en la roca madre de la meseta de Giza, la Esfinge se alza con una longitud de 73 metros, una altura de 20 metros y una anchura de 19 metros. Durante milenios, esta estatua colosal ha sido objeto de admiración e intriga. A pesar de siglos de investigación, la Esfinge aún guarda secretos que los arqueólogos se esfuerzan por descifrar. La Esfinge que conocemos hoy, la que se erige junto a las grandes pirámides de Giza, es la más célebre de todas. A lo largo del antiguo Egipto, se encuentran esfinges de diversas formas y tamaños, desde pequeñas esculturas hasta avenidas enteras flanqueadas por estas criaturas míticas, uniendo templos en un recorrido sagrado. El Gran Esfinge de Giza, una escultura monolítica de proporciones colosales, se alza como un enigma singular. A diferencia de otras construcciones, su propósito original parece difuso, casi inexistente. ¿Pero qué motivó su creación? Esa es la verdadera pregunta que nos intriga. Durante milenios, la enigmática Esfinge permaneció oculta, sepultada bajo la arena hasta el cuello. De hecho, durante gran parte de su existencia, solo su cabeza sobresalía del implacable desierto. Una imagen icónica captura el momento en que Napoleón se alza frente a la Esfinge, aún medio enterrada. ¿Qué conexión unía al emperador francés con este monumento ancestral? En el año 1798, Napoleón Bonaparte lideró una audaz expedición que culminó con la invasión de Egipto, un capítulo fascinante en la historia de ambos mundos. El descubrimiento del Gran Esfinge marcó un antes y un después en la egiptología, despertando una fascinación sin precedentes por los vestigios del antiguo Egipto en todo el continente europeo. No fue sino hasta la década de los 20 del siglo XX cuando un equipo de arqueólogos, liderado por el ingeniero Émile Barrès, logró rescatar a la Esfinge de las arenas del desierto. Con este hallazgo se reveló por primera vez en siglos que la figura no era simplemente una cabeza solitaria, sino una escultura completa y majestuosa. Este instante crucial transformó nuestra concepción de la enigmática construcción. La comunidad científica, incluyéndome a mí mismo, sostiene la teoría de que el Gran Esfinge fue esculpido alrededor del año 2500 antes de nuestra era, por orden del faraón Jafra, como parte integral de su complejo funerario. El misterio envuelve a la Esfinge, desafiando la datación convencional de su origen. La Estela del Inventario emerge como un documento crucial, revelando que el faraón Keops, anterior a Kefren, tradicionalmente considerado su constructor, restauró la Esfinge tras un impacto de rayo. Esta inscripción, con una antigüedad de aproximadamente 4600 años, describe la Esfinge como una estatua pétrea ya existente. Se dice que la Esfinge, ese monumento imponente que custodia las arenas del tiempo, podría ser mucho más antigua de lo que la historia oficial nos cuenta. Tal vez los antiguos egipcios no fueron sus creadores, sino que la encontraron ya allí, majestuosa y enigmática, y decidieron adoptarla, restaurarla y venerarla como un símbolo sagrado. Algunos arqueólogos, inspirados por inscripciones ancestrales y guiados por la intuición, se atreven a sugerir que la Esfinge es tan vieja que su edad desafía cualquier registro histórico conocido. Incluso, hay quienes afirman que la propia estructura de la Esfinge guarda las claves físicas de su verdadero origen.
La primera vez que contemplé su figura fue en el verano de 1990. Desde entonces, mis estudios se han centrado en las huellas de la erosión que el tiempo ha grabado sobre su cuerpo pétreo, intentando descifrar el enigma que la esfinge guarda celosamente. Comparé las marcas de erosión en la esfinge con otras huellas similares en la meseta de Giza. Lo que descubrí fue revelador. El cuerpo de la esfinge y los muros que la rodean mostraban un patrón de desgaste diferente al del resto de la meseta. Mientras que en el resto de Giza predominaba la erosión eólica clásica, en la esfinge se apreciaban claras señales de haber sido esculpida por el agua. Este gigante de piedra, que guarda secretos milenarios al borde del Sahara, plantea un enigma fascinante. En el corazón del desierto, donde la arena baila bajo un sol implacable, se alza un enigma de piedra: la esfinge. ¿Cómo es posible que la lluvia, el agua esquiva, haya cincelado su cuerpo? Esta pregunta nos transporta a un pasado remoto, a una época en la que el Sahara no era el desierto que conocemos. Imaginemos un paisaje fértil, bañado por lluvias generosas que alimentaban la tierra. No hablamos de un breve instante, sino de milenios. Las marcas en la esfinge, profundas y extensas, narran la historia de una erosión implacable, un testimonio del tiempo que ha transcurrido. Todo apunta a que su origen se remonta al final de la última edad de hielo, alrededor del 10º milenio antes de Cristo. Un eco de un mundo transformado por el clima y el tiempo. Convencido de que eran vestigios de un Egipto predinástico, aquel 4 de noviembre de 1922, en el Valle de los Reyes, Egipto, un joven muchacho al servicio de la expedición británica liderada por el arqueólogo Howard Carter, cabalgaba de regreso a casa sobre su burro. De repente, el animal se hundió en un hoyo, oculto bajo la arena movediza. Carter y su equipo, al inspeccionar el lugar, dieron con una misteriosa cámara, perdida en el corazón del desierto. Ante sus ojos se reveló uno de los hallazgos arqueológicos más asombrosos de la historia. Un tesoro deslumbrante de oro y ébano se extendía ante ellos, dispuesto con meticulosidad frente a otra estancia. 2 estatuas imponentes custodiaban la entrada, sellada por una intrincada red de nudos de cuerda y arcilla. Era la tumba perdida del joven faraón Tutankamón, un descubrimiento de tal magnitud que resonó en los titulares de todo el mundo, capturando la imaginación del público en el momento justo. A diferencia de la mayoría de las tumbas de los faraones del antiguo Egipto, la del rey Tut se mantenía intacta. Tras casi 3 meses de meticuloso trabajo, catalogando más de 5.000 artefactos hallados en la antecámara, el 16 de febrero de 1923, poco después de las 2 de la tarde, la expectación era palpable. Los periodistas se congregaron ansiosos para presenciar cómo Howard Carter rompía finalmente el sello que custodiaba la cámara funeraria del faraón Tutankamón, intacta durante más de 3 milenios. Carter, al excavar, se topó con un sepulcro inviolado, protegido por hasta 9 capas defensivas. El sarcófago, de una exquisitez asombrosa, estaba adornado con oro e incrustaciones de gemas preciosas, revelando múltiples capas hasta alcanzar el núcleo, donde reposaba la momia del mismísimo rey Tutankamón. La tumba, afortunadamente preservada del saqueo y la destrucción, albergaba una inmensa riqueza de información arqueológica y una impresionante colección de artefactos. Cuando Howard Carter, con manos temblorosas, desenvolvió la momia de Tutankamón, retiró la máscara funeraria y penetró las capas de lino, se encontró frente al rostro del joven faraón, una visión que ningún ser humano había contemplado en 3.500 años. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue, en esencia, una resurrección. Según las antiguas creencias egipcias, el olvido representaba la muerte definitiva, la memoria, la llave a la vida eterna. El hallazgo de la momia del faraón niño resonó con fuerza en el mundo entero, ocupando titulares y capturando la imaginación de todos. No obstante, el triunfo de Carter y su equipo se vio ensombrecido por una serie de sucesos inexplicables y misteriosos. Una noche, mientras Carter disfrutaba de su cena, un estruendo proveniente de la habitación contigua interrumpió su tranquilidad. Al acercarse, se topó con una escena dantesca. Una cobra real,
deslizándose inexplicablemente dentro de la jaula, atacaba sin piedad a su amada Canario. La coincidencia era escalofriante. La cobra, antiguo símbolo faraónico, y el pequeño pájaro, cuya vida se extinguía de manera tan abrupta. El canario, siempre el primero en partir, el eslabón más débil, como un presagio funesto. Poco después, Lord Carnarvon, el noble que había financiado toda la expedición, seguiría su camino hacia el más allá. En el árido polvo de las excavaciones, un insignificante mosquito osó clavar su aguijón en la piel de Lord Carnarvon. Días después, un afeitado matutino transformó la picadura en una puerta abierta a la fatalidad. El acero rozó la herida, desatando una virulenta infección sanguínea que silenció su vida. Paralelamente, el renombrado radiólogo británico, atraído por el misterio de Tutankamón, viajó a la tumba para capturar su esencia en una imagen de rayos X. Tras su labor, una sombra inexplicable se abatió sobre él, una enfermedad desconocida e implacable que lo arrastró a su propio sepulcro. Tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter, una sombra de misterio y fatalidad se cernió sobre la expedición. No menos de 7 miembros del equipo encontraron un final prematuro, desatando rumores sobre una posible maldición. Aunque la coincidencia era una explicación plausible, muchos creían que haber perturbado el descanso eterno del faraón había desencadenado una fuerza vengadora. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final, sino una transición hacia la vida eterna. La preservación del cuerpo terrenal era esencial para asegurar que el espíritu pudiera continuar su viaje en el más allá. Los antiguos egipcios tenían una fe inquebrantable en el poder de las momias, convencidos de que cualquier perturbación infligiría desgracia sobre el responsable. Sus voces resonaban con insistencia, una letanía que advertía contra la profanación del sagrado descanso eterno. Cada palabra era un eco ancestral, una oscura profecía que se perpetuaba a través de los siglos, grabándose a fuego en la memoria colectiva.